consigna 6, cuando habla de los córpulos de Meissner, en la teoría sí dice especialmente abundantes donde hay pelo. Y después en el pie de la foto, dice que no hay, en donde no hay pelo, sí. Claro, Yo lo aclaré la otra vez en la clase, pero no me acuerdo si con ustedes, porque justo alguien me lo preguntó. Lo que está correcto, o sea, le ha faltado, hay un error de tipeo en el texto, donde dice que es en donde hay pelo, es en donde no hay pelo, como dice el pie de imagen. Vieron que la frase es exactamente la misma de todo. O sea, le ha faltado un no en realidad porque no, o sea, pasé un error como al tipearle el texto. Pero hagan esa corrección, yo la otra vez lo aclaré en la clase, también creo que se los aclaré en los audios, no sé si todos están en el grupito de los podcasts, pero acuérdense que es en donde no hay pelo, porque es el lugar en donde hay una máxima concentración de presión, como en la palma de la mano, o sea, la yema de los dedos, que son lugares mucho más sensibles, que por eso ocupan mayor cantidad de receptores en la corteza somatosensorial, y es en donde no hay pelos. Entonces tengo más plagado de corpúsculos de Meissner y células de Merkel, porque no tengo justamente las terminaciones nerviosas libres asociadas al folículo piloso, que están en otros lados. ¿Sí? ¿Lo corrigieron todos? ¿Sí o no? Profe, ¿lo puede volver a repetir, por favor? Que en el... A ver, ya les digo la página. A ver, ¿dónde está? Yo no me acuerdo si acá ya lo corregí o no. Pero es cuando les habla de los pelos. Acá. En la página 6 del cuadernillo, que les dice que los corpúsculos de Meissner y las células de Merkel, que están relacionadas con el tacto, se encuentran en áreas particularmente sensibles de la piel. Y les dice, como la yema de los dedos, las palmas de las manos, los labios, los pezones, y especialmente abundantes donde hay pelo. Ahí le falta un no, es donde no hay pelo, como dice el pie de la imagen, que está acá. Fíjense que les vuelve a repetir lo mismo y les dice especialmente abundante donde no hay pelo. Esto es lo que está bien, lo que está en la imagen. Arriba falta el no. Estamos hablando de la página 6 que tienen que corregir del cuadernillo de estudio. ¿Se entendió? Sí, gracias. No, gracias a vos, Luli, porque la verdad que lo había dicho la otra vez en las clases y había quedado colgado, pero bueno, siempre está bueno que hagan o sea, que si hay una aclaración sea para todos y que lo repitamos en clase. Yo como tío, creo que el otro día en la teoría lo repetí en todas las clases, pero bueno, depende, quizás alguno no estuvo presente, entonces siempre es bueno recordarlo. Bueno, igual ahora sí, vamos a corregir pregunta por pregunta el TP evaluatorio de esta unidad, en la unidad 20, que es la de órgano de los sentidos. Ahí revisamos esa pregunta que hacía Luli, pero en realidad vamos a corregir todo como hacemos siempre. En la pregunta 1 me dice, de las siguientes afirmaciones sobre el olfato, ¿es correcto afirmar que? La A me dice, el tálamo recibe la información proveniente del olfato, la procesa y la envía a la corteza cerebral. Si ustedes recuerdan, justamente el tálamo recibía la información sensorial de todos lados, o sea, procesaba y hacía como todo un procesamiento intrínseco, a excepción justamente del olfato. O sea, justamente el olfato no lo procesaba el tálamo, de hecho hace un centro de relevo de toda la información sensorial que viene de todo el cuerpo, pero por ahí es más difícil de los órganos de los sentidos porque están en la misma cara, pero justo el olfato va directamente al bulbo olfatorio y no se va al tálamo, ¿sí? Así que esa estaba mal por eso. La B me dice, las células de soporte, que forman parte del epitelio olfatorio, contienen cilios que conducen las partículas odoríferas y luego las eliminan. Como habíamos dicho, las células de soporte que están alrededor de las células, o sea, de las neuronas que forman realmente
los neuroreceptores del epitelio olfatorio, tienen microvellosidades y tienen cilios también, que hacen para barrer partículas y además eso para retener las partículas odoríferas que suban su señal a través de las neuronas, ¿sí? Por eso esa es la correcta, la que tenían que marcar. Después la C me dice, las sustancias odoríferas, para ser captadas por receptores, deben ser disueltas en moco, producido por las células basales. Hasta el moco vamos bien, pero no es producido por las células basales. ¿Se acuerdan quién producía el moco en el epitelio olfatorio? Las Las células de Bowman. Bowman. Bien, las células o glándulas de Bowman, ¿sí? Que son las glándulas específicas del epitelio olfatorio. Y después me dice los receptores olfatorios junto con las neuronas del sistema nervioso central son las únicas que nunca pierden la capacidad de regenerarse. Sí, los receptores olfatorios sí, pero después dice junto con las neuronas del sistema nervioso central. No, si justamente las neuronas del sistema nervioso central son las que no se regeneran. Estas serían como las excepciones, o sea, como las únicas que sí lo hacen, ¿sí? Entonces, por eso también estaba mal. Bien, en la 2 me dice, ¿de qué material está constituida la pupila? Si ustedes se acuerdan, como vimos ayer, dijimos que en realidad la pupila es un agujero. O sea, es la apertura del iris, gracias a su contracción y dilatación, para que entre más o menos luz que va a impactar con la retina. Pero no puedo decir de qué material está hecho porque no tiene material, justamente porque es un agujero, ¿sí? Por eso la opción era la B. Tengo un montón de componentes transparentes para atravesar, la córnea, el humor vítreo, el cristalino, o sea, hay un montón de estructuras que sí son transparentes para poder llegar hasta la retina, pero justamente la pupila no es un componente transparente, sino que es un agujero. Después me dice, marque lo incorrecto respecto al órgano de Corti. Es el encargado de la transducción de las ondas sonoras en una diferencia de potencial que se produce gracias a las células ciliadas. Esto es correcto porque justamente la transducción es el proceso que habíamos dicho que hace como el cambio del tipo digamos, de naturaleza del estímulo hacia la señal de tipo eléctrica. En este caso, la onda, o sea, la audición, es una onda mecánica, o sea, un mecanorreceptor recibe una onda mecánica y la va a transformar en una energía eléctrica, ¿sí? Y es justamente lo que hacen las células ciliadas que están en el órgano de Corti cuando el líquido se mueve, la endolinfa, y mueve la membrana tectorial que está por arriba de la célula ciliada y roza en ella, ¿sí? Entonces, gracias a eso, de acuerdo al roce, si está dentro de los hertz que nosotros escuchamos, entonces va a estimular de tal manera para que supere el umbral y genere un potencial de acción. Después me dice, es un quimioreceptor y traduce vibraciones en el humano que van desde los 16 hasta los 20.000 ciclos por segundo. La cantidad de ciclos por segundo, que son los hertz, están perfectos, pero lo que está mal es que me dice que es un quimioreceptor, ¿sí? El órgano de Corti y el aparato vestibular que sensan la audición y además la propiocepción que están en el oído son ambos mecanorreceptores y no quimioreceptores. Después me dice, descansa sobre la membrana basilar del conducto coclear, que está perfecto, es la membrana por la cual, acuérdense que teníamos las 3 rampas, bueno, el conducto coclear reposa sobre esta membrana que se llama membrana basilar. Y después me dice, los eferentes van al octavo par craneal pasando por el órgano de Corti. El octavo par craneal, que es el que tienen que conocer acá también, que es el nombre correcto es vestíbulo coclear, por más de que en algunas partes me dice el nervio auditivo, el nervio coclear, el nervio vestibular, o sea, todos como sinónimos, pero la forma correcta de llamarlo es vestíbulo coclear, y es el octavo par craneal. Y lo que me está diciendo es que sus eferentes, o sea, la salida del octavo par craneal, pasa por el órgano de Corti. Y sí, si ustedes se fijan, se ve el órgano de Corti, se ven las líneas, o sea, las fibras por debajo, porque en realidad la fibra también viene pasando desde la rama vestibular. O sea, como que todo el vestíbulo saca sus ramas y después esas ramas pasan por debajo, por eso se ven debajo del órgano de Corti, y salen desde el oído a través de ahí, de la cóclea. Bueno, y el 4 me dice con respecto del sentido del tacto, marque la opción correcta. Y nos dice, la dermis papilar posee los magnetorreceptores. ¿Qué habíamos dicho de los magnetorreceptores? Que no están presentes en el ser humano. Bien, ¿junto con cuáles?
¿Cuáles tampoco estaban en el ser humano? Los electroreceptores. Perfecto, los electroreceptores también. Fíjense que de acuerdo a la naturaleza del estímulo, habíamos dicho que tanto los magnetorreceptores como los electroreceptores no están presentes en el ser humano, ¿sí? Están en otros animales, pero en nosotros no. Después me dice, las terminaciones nerviosas libres captan los estímulos de presión. ¿Para qué servían las terminaciones libres? ¿Qué información captaban? La temperatura. Bien, ¿qué más? Y el dolor. Perfecto, la temperatura y el dolor. La verdad es que sí hay una sensación como de cosquilleo, que también lo captan las terminaciones nerviosas libres, no sale en Curtis, pero sí por ahí aparece en el anexo que por ahí les presenta la facultad, en el cuadernillo de estudio, y por eso nosotros se los hemos puesto en el apunte de clase, como que además de el dolor o sea, además de ser un nociceptor y un termorreceptor, podría ser también un mecanorreceptor porque detecta pequeñas vibraciones, pero no la presión, ¿sí? Porque justamente la presión, te estoy hablando de la función del tacto y no es la terminación nerviosa libre la que la capta. Me dice que el corpúsculo de Ruffini son mecanorreceptores encapsulados que registran la tensión en forma sostenida. Esta es la que tenían que marcar como correcta, como nosotros siempre les decimos, siempre, para que ustedes tengan la referencia de qué es lo que puede entrar o no. Ese contenido que aparece y que por ahí puede ser un anexo, como yo les dije en clase, la verdad es que los corpúsculos de Pacini están en la bibliografía del Curtis, pero los corpúsculos de Ruffini no, los definimos, estamos atentos a ver si el cuadernillo de la facultad lo agrega o no, entonces siempre en los TP evaluatorios tratamos de ponerles algunas preguntas a esto para que no se lo olvide o para que lo tengan presente, pero en teoría si la facultad después no lo llega a poner en el cuadernillo y no está, obviamente en los exámenes no lo van a encontrar, o sea, no vamos a evaluarles un contenido que después la facultad certifica que en teoría ese año no entra. Pero como les dije, es un receptor más, como para tenerlo en cuenta, la presión más fuerte o la tensión más fuerte y sostenida es propiedad del corpúsculo de Ruffini, que es lo que tenían que marcar, y fíjense en esta, me dice, el corpúsculo de Pacini es un mecanorreceptor encapsulado, que está bien, pero dice que registra la tensión sostenida y esto es lo que no es correcto. ¿Para qué servía el de Pacini? ¿Se acuerdan? Yo se los voy a poner. Para vibraciones y presión. Bien. Voy a poner la imagen. Recuerden que, como les dije recién, solo están en la punta de clase. ¿Ven? El corpúsculo de Pacini, ¿sí? Contiene, digamos, laminillas concéntricas, está encapsulado, este también, pero me dice sensible a la presión, ¿sí? Y a la vibración. En cambio, el corpúsculo de Ruffini es sensible al estiramiento. Si yo hago justamente una presión, ¿sí? De forma sostenida, voy a detectar no solo la presión, que lo van a detectar los otros receptores también, sino que voy a detectar justamente que se está estirando la piel, ¿sí? O que se está tensando en el lugar en el cual está el receptor. Bien, en la 5 me dice, con respecto al mecanismo de transmisión del sonido hasta el oído interno para su percepción, marquen la opción incorrecta. La primera me dice, el sonido llega al oído por los choques de las moléculas de aire entre sí. Estas entran al oído externo a través del conducto auditivo externo y hacen vibrar a la membrana timpánica. Para eso sirve justamente el conducto auditivo externo, para transmitir la onda y llegar a impactar justamente en esa membrana timpánica. Las vibraciones de la membrana timpánica pasan desde el oído medio, donde hay una cadena de huesecillos que ya sabíamos que sirven como para aumentar o amplificar la onda porque van dando golpecitos e intensifican las vibraciones. Después dice, el orden de los huesecillos desde la membrana timpánica, o sea, desde la parte externa, a la membrana oval es estribo, yunque y martillo. No, es martillo, yunque y estribo, estará al revés. Me está dando el orden interno a externo, por eso esa es la que tenían que marcar como incorrecta. Y la D dice, en la cóclea hay 3 rampas, la rampa timpánica y vestibular que contienen perilinfa y la rampa media que contiene endolinfa y es donde se encuentra el órgano de Corti encargado de la percepción sonora, ¿sí? Que es justamente la otra rampa
que es la coclear. No me la está nombrando acá, pero en realidad me está diciendo que es en donde se encuentra el órgano de corte. Bueno, en la 6 dice, con respecto a los receptores de la piel, marque la correcta. La primera dice, las terminaciones nerviosas libres detectan la presión. No, ya dijimos que detectaban la temperatura y el dolor. Los corpúsculos de Meissner se encuentran concentrados en lugares donde no hay pelo, ¿sí? Que esta era la pregunta que hacía Luli, ¿sí? Ojo con esto, entonces, corrijan lo que estaba en la página 6 y como está en el pie de la imagen, el lugar más sensible, donde hay más concentración de terminales nerviosas, son los lugares en donde no hay pelo. Se dice los corpúsculos de Merkel son sensibles a la temperatura y al dolor, ¿sí? ¿Quién era sensible a la temperatura y al dolor? Las terminales nerviosas libres. Bien. Y el corpúsculo de Ruffini podíamos decir que también es un nociceptor más profundo, ¿sí? Pero no son las células o corpúsculos de Merkel. Y en el caso del corpúsculo de Pacini, son superficiales y responden a la presión. Sí es verdad que responden a la presión, pero no son para nada superficiales porque justamente eran los que estaban en la zona profunda de la dermis. 7. Marca lo incorrecto respecto de la retina. Lo incorrecto, fíjense, porque me dice es la capa más interna del ojo que está bien, está formado por 10 capas de célula, aunque tengamos que estudiar 2 o 3, pero está bien. Los conos son los responsables de la visión de color, está bien, y los bastones en blanco y negro, pero me dice, ¿es un fotorreceptor? Bien. E interoceptor. No, es exteroceptor. Acuérdense que todos los órganos de los sentidos son exteroceptores o exteroreceptores. 8. ¿Cuál de los siguientes procesos se relaciona con la respuesta de los receptores sensoriales a estímulos específicos? Fíjense que me dice respuesta del receptor sensorial. Eso es lo que definimos como sensación, ¿sí? O sea, la percepción era después el procesamiento complejo que yo hago a nivel de las funciones cerebrales superiores, pero el receptor, recibir la señal nada más, es lo que nosotros conocemos como sensación. 9. Estoy yendo rapidito, pero para que alcancemos a terminar, cualquier cosa igual al final me preguntan. En cuanto a los órganos sensoriales, todas las funciones son correctas excepto cuál, o sea, cuál es la que está mal. La primera, fíjense que me dice que, o sea, esta mezcla, digamos, como de todos los sentidos, esta pregunta. El sonido llega al oído por choques de moléculas de aire entre sí, que está perfecto, y entra en el oído externo, bla, bla, hacen vibrar la membrana. Era muy parecida la redacción a uno que vimos más arriba, nada más que estaba basada en 2, pero me está hablando del mecanismo auditivo, está perfecto. La B es la que está mal. Y me dice, el 20% de la luz que toca la córnea llega a los conos y bastones. ¿Por qué está mal esta opción? Porque en realidad es el 10%. Perfecto, lo que está mal ahí es el porcentaje. Solo el 10% de la luz realmente que atraviesa todas las capas termina llegando a la capa inferior. No me acuerdo si está en el cuadernillo o en qué parte del cuadernillo, pero en la punta de clase sé que está seguro este dato porque es un dato que la facultad agrega en el cuadernillo de estudio y que lo resalta, ¿sí? Así que es importante y por eso les hemos puesto acá para que se acuerden de ese porcentaje. El sabor al cual se tiene el umbral más bajo, ¿sí? Es el amargo. ¿Por qué habíamos dicho que ocurría esto? Por los venenos. Bien. Los venenos tienen generalmente un sabor amargo, entonces el animal ha sido condicionado evolutivamente para reconocer el sabor amargo y rechazarlo. Entonces por eso tiene un umbral bajito. Apenas siento algo medio amargo, tengo rechazo por el alimento. Bueno, y después sobre la piel me vuelve a hablar de los corpúsculos de Pacini, que son mecanorreceptores de presión, vibración, perfecto. Pregunta 10. Con respecto al sentido del olfato, marcarlo incorrecto. Los receptores del olfato se ubican en el techo de la nariz, está perfecto. La mucosa olfatoria tiene una superficie de 5 centímetros cuadrados, que también es un dato importante, que no lo da Curtis, pero lo agrega el cuadernillo de la facultad, así que es importante que lo sepamos, por eso también lo vimos en clase. De la misma forma que el moco producido por estas glándulas de Bowman, que también estuvimos nombrando, pero me dice la confluencia de los axones de las células especializadas forman el segundo par craneal. Y no es el segundo par craneal, sino el primero. El nervio olfatorio es el par craneal número 1. ¿Cuál es el 2? El de la visión.
Exacto, el nervio óptico, ¿sí? En la lengua, la verdad es que hay varios nervios que determinan el gusto, que son el nervio facial, el glosofaringio, pero la verdad es que ni la facultad, o sea, ni el cutis ni el anexo de la facultad se los da. Pero el nervio olfatorio, que sería el número 1, el 2, que es el óptico, y el vestíbulo coclear, que es el de la audición y la propiocepción, eso sí, acuérdenselo, ¿sí? Yo creo que cuando vemos digestivo les hace una mención del glosofaringio y del facial, que serían el nervio 7 y 9, que son los que están en la lengua. Pero acá particularmente en órganos de los sentidos no se los ha nombrado, pero esos 3 sí, acuérdenselos con números también. ¿Vieron la canción de los nervios craneales que estaba en la plataforma? ¿La No, alcanzaron? profe, yo no lo he visto. Bueno, yo les comenté que, bueno, como anexo, digamos, en esta unidad, en la unidad nerviosa, o sea, la que estábamos viendo antes, si bien los nervios craneales ni siquiera estaba el nombre, como para que ustedes más o menos se orientaran y pudieran conocerlos por nombre, hay una canción de este grupo que siempre les ponemos los temas que se llaman los mitocondrios, que son bastante divertidas. Entonces les dije, por lo menos escúchense la cancioncita. Entonces de esa forma por lo menos me suenan los nombres y me acuerdo, me voy acordando, no me tengo que saber los 12 pares porque no era un contenido nervioso, pero al final después de esta unidad y de las otras, más de la mitad me los termino estudiando porque me los nombraron en otras unidades, ¿sí? Entonces si se lo ven por ahí, es una forma más dinámica de acordarse los nombres con la asociación del número. Bueno, después me dice la mecanorrecepción es propia de quién y la única asociación correcta es audición y equilibrio o propiocepción, porque el olfato es quimiorrecepción, acá el gusto también es quimiorrecepción y acá la vista es fotorrecepción. O sea que están combinados de una forma en donde hay uno que no corresponde a la descripción que se está haciendo. Y después me dice con respecto a la visión es incorrecto, me dice en dónde se encuentran los fotorreceptores, la imagen definida se proyecta en la fovea o mácula lútea, que sería la capa con máxima concentración de conos, pero la C me dice la rodopsina más el retinal forman la opsina para que se genere el potencial de acción. Y la rodopsina, acuérdense que era la unión del retinal con la opsina. ¿Sí? No así como está diciendo. Me dice que la rodopsina más el retinal forman la opsina. No, la opsina era el componente proteico, el retinal, la parte, digamos que absorbe la luz, ¿sí? Pigmento, no me salía la palabra, y la parte de ese pigmento con la parte proteica es el que forma en completo, digamos, el pigmento visual, que es el que se llama rodopsina. Y después me dice los 3 pigmentos en el ser humano, los 3 pigmentos distintos, de acuerdo a la diferenciación de los conos, son el rojo, azul y verde. Y ahí vamos componiendo, obviamente, todos los haces de luces que vemos y los distintos tonos de colores. Bueno, ¿dudas? No, profe, yo por ahora no tengo dudas.